Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Cómo va? ¿Cómo va la vida por ahí? ¿Cómo están todos? Qué gran placer volver a encontrarnos como lo hacemos cada sábado en la noche en Radio con Voz en Fuerza Natural. Bienvenidos, vamos a estar una hora conectando con lo sustentable, bajamos dos cambios y vamos a escuchar música. Hoy especialmente vamos a escuchar música y después te voy a explicar por qué especialmente en esta noche. ¿Cómo estás, Gaby? Bienvenido. ¿Cómo estás, Milva? Bien, muy bien. Ya a mitad de abril, así que vamos transitando ya este otoño, ¿no? Sí, claro que sí, un otoño que tardó en llegar, ¿eh? Pero llegó finalmente. Sí. Bueno, te decía que íbamos a hablar especialmente de la música. Creo que a todos nos encanta escuchar música, distintos géneros. Creo que hay música para cada momento, para todos los gustos, para todos los estados de ánimo. Eh, está comprobado científicamente, por decirlo de alguna manera, que es transformadora la música. Es absolutamente positiva siempre. Hace bien a la salud física, a la salud mental, hace bien al ánimo, nos relaja, nos transporta, nos activa neuronas muy especiales de nuestro cerebro, ¿no? Vibramos con la música literalmente. Y entre los efectos que se enumeran como muy importante, está qué buena que es y qué beneficiosa que es para bajar la locura con la que vivimos, ¿viste? Estrés, ansiedad, tiene que ver con la baja del nivel de cortisol, que es la hormona del estrés, que está en el cuerpo. ¿Es así, Gaby? Esta Así hormona es. es la que, ¿no? Es La que una hay que hormona que controlar. segrega las suprarrenales cuando tenés situaciones de estrés. La glándula suprarrenal. Bien, bien. Entonces, la música tiene un efecto que es muy importante en este sentido. Te hablaba del ánimo, te cambia el ánimo. Uno hace que tenga ganas de escuchar determinada música según cómo te sientas, pero lo que también se sabe es que impacta power en las endorfinas, que son las hormonas del bienestar. Como las del chocolate, son las mismas, Gaby, que cuando uno come chocolate, Digamos que ¿son esas? todo el circuito de recompensa de placer es el que se activa la dopamina. Todo lo que te genera Ah, placer. bien. A veces lo que pasa es que a veces te hace volver a buscar ese placer y a veces puede ser contraproducente en todo Claro, sentido. te puede generar como una adicción. Pero bueno, lo cierto es que es una terapia complementaria que también ayuda, además de bajar el estrés o de bajar las ansiedades, a manejar también los procesos de depresión en muchas personas, ¿no? Y a relajarnos, básicamente, a disfrutarlo, a pasar un buen momento, a cantar fuerte en el auto muchas veces sobre una canción, a bailar cuando estamos en casa solos, a poder dormir mejor. Yo me acuerdo que en algún momento, mirá lo que te voy a contar, bailar un ratito en casa con una música que te guste mucho llegó a ser parte, Gaby, del tratamiento de fertilidad que hacía, Epa, ¿sabes? mirá qué bien. Porque lo que intentaban básicamente, a ver, esto no tenía que ver con lo que pasara dentro del laboratorio y con que si se formaban o no los embriones en el tubito, por decirlo de alguna manera. Tenía que ver con mi estado de ánimo general. Entonces, en ese tiempo, te estoy hablando de 12 años atrás, una de las técnicas que nos pedían era que en algún momento del día, cuando sentíamos mucha carga emocional o angustia o ansiedad, que pusiéramos un tema fuerte en casa, lindo, que nos diera ganas de bailar y que bailáramos un rato. Al principio te sentías como medio ridícula y después resulta que resultaba tan copado, ¿me Claro. entendés? Y después sentías el cambio por tan poquito, tanto mejor. Así que es una forma que está buenísima. Ni hablar de todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los más chiquitos, ¿no? De todo lo que estimula la música en cuestiones mentales, en desarrollo cognitivo, emocional, social, en los chicos y en los jóvenes, sin duda. Bueno, incluso en algunos casos se utiliza para lo que es la estimulación cognitiva y que puede ayudar y muchísimo. Hablamos ya puntualmente de la musicoterapia en nuestro país, que está respaldada por diversas organizaciones y por asociaciones como es la Asociación Argentina de Musicoterapia, que promueve la investigación, promueve el desarrollo de la disciplina en nuestro país y además existen muchas otras instituciones educativas que ofrecen programas para formar a musicoterapeutas, ¿no? Y aquellos que quieran hacerlo realmente van a hacer un aporte muy, pero muy importante a la música y a toda la humanidad. Así que en esta noche de sábado, en esto que es Fuerza Natural y que te damos la bienvenida como siempre, escuchamos un ratito de música, dale. De los temas más lindos que yo cada vez que lo escucho siempre, si estoy abajo, si estoy arriba, si estoy ahí inestable, me armoniza, ¿viste? Me genera Cerati con esta canción,
Puente, ¿no? ¿Es Charlie? Si no me equivoco, Puente es Sí. realmente de esas canciones, de esa música que siempre alinea. Bueno, hablando de alinear, vamos a empezar a desandar esta noche de sábado con el lado B. Esta vez, inteligencia artificial, innovación o museo de grandes novedades, es el tema que plantea nuestro querido amigo y doctor Gabriel Barbagalo. Y bien, así es como vos lo presentaste, Milva. O sea que cuando yo andaba por la escuela primaria apareció una empresa llamada Texas Instruments, que fueron las primeras calculadoras portátiles. Y la reacción de la comunidad educativa fue prohibir su uso en el ámbito escolar, ya que era un dispositivo que atentaba contra el normal aprendizaje del cálculo matemático por parte del alumnado. Y así fueron apareciendo otros infames aparatos resistidos por antipedagógicos que se fueron incorporando a nuestra vida diaria, entre ellos la calculadora científica, el celular, internet, las tablets, los smartphones. Decía el filósofo Arthur Schopenhauer: toda verdad pasa por 3 etapas. Primero es ridiculizada, luego es rechazada con violencia y en tercer lugar es aceptada ampliamente. Y a decir verdad, las innovaciones suelen transitar el mismo camino, ya que nos mueven de cierta monotonía, nos amarrean y nos obligan a cambiar algunos paradigmas arraigados. Hasta hoy, y aclaro que hasta hoy, la tecnología nos ayudó a hacer los mismos procesos que hacíamos previo a ellas, pero de manera más rápida o a mayor escala. Se me ocurre que cuando aparecieron los primeros medios de locomoción mecánica, gran parte de la población sabía montar a caballo. Hoy, gracias a autos, trenes y aviones, esa proporción es mucho menor. Quiero decir que las personas, mediante la innovación tecnológica, no dejaron de resolver problemas, sino que los hacen de manera más eficiente. Resolver problemas es precisamente una de las acepciones de inteligencia. Hoy aparece en la superficie el debate sobre la inteligencia artificial, necesario, por cierto, a raíz de la aparición del ChatGPT. Debate con argumentos de todo tipo que fueron dichos desde los tiempos modernos de Chaplin hasta hoy. Argumentos muy atendibles y respetables que temen por la despersonalización y la falta de empatía de este tipo de tecnologías. No creo estar en condiciones de hablar y ser opinión calificada en el tema de inteligencia artificial, pero me permito hacer algunas reflexiones. Hasta hoy todas las tecnologías fueron creadas y utilizadas por la inteligencia humana. 2. Si una tecnología falla, no progresa y desaparece sola. En cambio, si es buena, se incorpora a la vida, se actualiza y se mejora. 3. La aceptación de la innovación es inversamente proporcional a la edad del encuestado. A menor edad, más aceptación. Y por último, y no menos importante, poner en manos de los jerarcas tecnológicos los límites y las regulaciones es altamente peligroso. Dice habitualmente Santiago Bilinkis, un conocido tecnólogo, que la meta explícita de la Universidad de Stanford, cuna de las principales mentes de Silicon Valley, es, escuchen, desarrollar tecnología que permita manipular lo que piensan y hacen las personas. Mirá si es peligroso. Pero la inteligencia artificial aparece en escena cuando lleva años en cartel. Los sistemas de georreferencia que nos conducen por los caminos, el Waze, ¿no? Los asistentes de seguridad del auto, los juegos en línea, los celulares inteligentes, los medios de diagnóstico por imágenes, operaciones financieras, plataformas de película que nos muestran la película que nosotros queremos ver. Todo eso es inteligencia artificial. Las compras online tan importantes durante la pandemia y mil etcéteras más que están incorporados a nuestras vidas y muchos lo ignorábamos, como el personaje del burgués gentilhombre de Molière, que ignoraba que había estado 40 años hablando en prosa. Creo que es oportuno el debate despojado de intereses y de miedos principalmente. Estamos ante una tecnología que rompe paradigmas, que genera dilemas éticos y pone en alerta, pero además, entre otras ventajas, mejora los procesos médicos, permite perfilar posibles delincuentes, adecuar la logística de una empresa, hacer más eficiente el seguimiento del dinero, por eso el crimen organizado usa medios analógicos. Sin miedos y sin fundamentalismos, debemos establecer los usos y alcances de la inteligencia artificial. Negar su llegada es tan imposible como detener el tiempo, porque, al fin y al cabo, en este museo de grandes novedades, el tiempo no para.
empezar a recorrer esta noche y con nuestro gran invitado, que siempre es un placer conversar con él. Ya lo hemos hecho en otras oportunidades y nos encanta volver a entrevistarlo porque nos parece un gran tema, muy presente, muy actual, muy particular para abordar. Estoy hablando del doctor Mario Sebastiani, que es doctor en medicina por la Universidad de Buenos Aires, es profesor universitario del Instituto Universitario del Hospital Italiano. En el mismo hospital, él se desempeña como miembro del Comité de Bioética, del que es expresidente. Además, fue orador de TED por UBA con su charla ¿Por qué tenemos hijos? Es autor de más de 10 libros publicados. Bueno, y sus principales preocupaciones son libertades individuales y el ejercicio de la autonomía. Y tal es su énfasis y su entusiasmo por investigar todo este tema, que el ejercicio de la libertad y la autonomía lo llevó a pensar hasta el momento final de la vida, que es la muerte, lo cual me parece realmente grandioso. Doctor, querido, bienvenido. ¿Cómo va, Mario? Placer enorme poder conversar con vos nuevamente. Milva, el placer es mío. No me imagino un mejor sábado a la noche tomando una copa y charlando con ustedes y con buena música. Qué lindo. Y cuántas cosas que hay para contar de vos. Hicimos como un resumen, porque realmente es mucho tu currículum, tu trayectoria, pero me quedo con esto, ¿no? De las cosas que más te inquietan es el ejercicio de las libertades individuales y de las autonomías. Esto te llevó a escribir un libro que tiene un título que cuando lo agarraste la pone de frente, porque no cualquiera se la banca, que es: si pudieras elegir de qué manera morir, ¿qué harías? Cuando vos me lo regalaste la primera vez quedé así, viste, como tildada, y después dije, es que tiene razón. Es que ¿cómo no vamos a hablar de esto? ¿Por qué no vamos a hablar de esto si estamos toda nuestra vida tomando decisiones? ¿Por qué no tomar decisiones hasta el final, Mario? Es exactamente así, esa es la preocupación. Te cuento una anécdota. Esto pasó más o menos hace 40 años, que estaba en la guardia, era médico interno, y un residente va a ver una mujer que se estaba muriendo por un cáncer. Y entonces me dice, es dramática la situación. Pero digo, ¿cuál es el motivo del dramatismo? No, que está fulano de tal, que la está atendiendo, que es de cuidados paliativos y es del Opus Dei. Le digo, ¿y entonces cuál es el problema? No, la está zapateando. Sus últimos momentos los está zapateando. ¿Por qué? Porque es escasa la medicación que le está dando, de manera tal de poder aliviar su dolor, su angustia, inclusive ya tenía una percepción, se estaba muriendo y la estaba pasando muy mal. Muy bien, le digo, pero ¿y qué pasa si no estuviera José y estuviera Pedro? No, Pedro es mucho más razonable, es mucho mejor, maneja mejor las medicaciones, con lo cual la pasa mejor. Bueno, ahí, plin caja, se me puso yo diría este tumor, Milva, que es esta preocupación por la muerte. Pensá que en ese momento yo recién empezaba, digamos, a percibir que el aborto era un tema que había que encararlo y que había que militarlo. ¿Por qué? Porque yo ya había visto la muerte por el síndrome de Mondor, Gabriel, que era una muerte absurda. ¿Y por qué? Porque era... A ver, hagamos una pausa ahí, Mario. Sí. No sé qué es el aclaremos, el síndrome de Mondor generalmente es una infección generalizada, una sepsis provocado por una instrumentación de baja pericia, digamos, por gente, digamos, con poca pericia en instrumental ginecológico para provocar un aborto generalmente a nosotros en los hospitales nos llegaban chicas con abortos clandestinos. Con infecciones severas que terminaban en esto que dice Mario, que es el síndrome de Mondor. Es una situación grave, ¿no? Muy grave. Claro, si esto vos lo ponés en una égida de una institución sanitaria y que no sea clandestina, no hay ningún problema. Es una intervención absolutamente sencilla. Lo pones en una casilla, lo pones en la casa de alguien, lo pones como el tallo del perejil, con esas cosas, y entonces, ¿qué termina? Termina en la muerte. ¿Y por qué? Perdón, la aguja de tejer. La aguja, ni te digo que la he visto. Entonces, vistas las cosas de esta manera, pregunté, ¿pero por qué esto sucede? ¿Por qué es ilegal? Y entonces, ¿qué es lo que había que hacer? Había que legalizarlo. Claramente legalizarlo. Bueno, se tardó una eternidad. Yo milité 35 años en la despenalización del aborto, y una eternidad. ¿Por qué? Porque de alguna manera, de cualquier manera, y yo diría razonablemente, había un conflicto que era el conflicto de las dos vidas. Pero de cualquier manera, ¿cuál era mi militancia? La libertad de la mujer, porque es la libertad de la mujer en el sentido de que desprecio la vida del embrión, no. Pero el que nos da la identidad a cada uno de nosotros es la mamá, es la mujer la que dice sí quiero tenerlo, no quiero tenerlo. Y para eso hace falta
Libertad. Sí. Mario, no, lo que hay que aclarar es que la mujer que tenía decidido hacer un aborto lo va a hacer igual. Por supuesto. Haya ley o no haya ley. Lo que se le da es un marco sanitario, ¿no? Exactamente, por eso teníamos... Era un marco de prácticamente salud pública, era una legislación que no obliga a nadie a hacer lo que no quiera, y es evitar la clandestinidad y básicamente que sea una cuestión casi hipócrita, ¿no? Que solamente puedan acceder a seguridad quienes tengan o tuvieran en aquel momento recursos para pagar una interrupción del embarazo con medios adecuados. El resto de las mujeres se moría de esta manera que ustedes estaban contando, con lo cual, en lo personal, debo decirte, Mario o Gabriel, para mí no hay discusión, porque creo que lo otro es un tema de absoluta intimidad y de decisión propia, de libertad de cada uno. Todo lo que se pidió y por lo que vos habrás luchado durante años es por un marco legal que regule y que además básicamente tenga que ver con la salud pública. Nada que ver con la conciencia de cada uno ni con la decisión de cada uno. Eso queda en el ámbito de la intimidad de la persona o de la mujer en este caso. Suscribo todo lo que decís y volvería de nuevo a cuál fue el itinerario. Salud pública, luego fue la dignidad de la mujer y luego fue el autocuidado de la mujer. O sea, el poder disponer de su propio cuerpo y no ser rehén de un embarazo no deseado. De alguna manera ese fue el itinerario. Cuando yo diría que cuando se aprobó la ley, primero que no se aprobó por ningún mérito personal de nadie, salvo por la marea verde. Eso fue lo que realmente modificó el amperímetro, yo diría la aguja de los legisladores que sabían que hubiera sido peligroso no votarla porque la verdad que Buenos Aires estaba plagado de esta marea verde ¿qué es lo que pedía? Libertad, autodeterminación en el cuerpo y poder decidir. Entonces yo diría, el homenaje nunca debe ser hacia las personas, sino que debe ser hacia ese conjunto de mujeres que estuvieron sistemáticamente en la calle tratando de poder lograr este objetivo y esta libertad. Mario, sí. Te llevo a los 3 términos que dijiste. Dijiste Dale. Libertad, dijiste dignidad, autodeterminación. Sí. Lo mismo lo llevamos al final de la vida. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que te llevó también a llevar casi esos mismos 3 principios al final de la vida, ¿no? La libertad, la posibilidad de decidir. Totalmente. Yo lo que empezamos con la anécdota. La anécdota fue lo que me movilizó, tal es así que en el 1986 en Estados Unidos, ¿te acordás de las librerías Barnes & Nobles? Claro. Que era uno de los programas favoritos, ¿no? En cualquier ciudad de los Estados Unidos que íbamos, ahí compré el primer libro, ¿no? Y ahí empecé todo un derrotero pensando exactamente que si la vida era mía, e invito a que todo lo que nos están escuchando entiendan que la vida es de ellos, de cada uno de ustedes es la vida, no es de una mayoría parlamentaria, no es de la medicina, no es de los abogados, no es de los jueces, ni Dios permita que sea del Estado, ni Dios permita ni de que un sea credo, ni de un credo. Por supuesto. Y si es de un credo, ningún problema, entregate a ese credo. Pero si convencido. No está, convencido, pues si le entregás la vida a Dios no hay ningún problema, nadie te lo va a impedir y es muy respetuoso, absolutamente respetuoso, pero aún yo diría, Gabriel, creyentes quieren poder determinar cómo es el final de su vida, porque la vida es de ellos, y entonces si la muerte, si el final de la vida forma parte de la vida, entonces quiero decidir cómo morir. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos militando ahora, reflexionando como estamos haciendo esta noche, para que de alguna manera exista una ley de muerte médicamente asistida. Hasta tanto no tengamos la manera de resolverlo solos, con una pastilla, siempre vamos a necesitar, me parece a mí, de la medicina. La medicina conoce de enfermedades, conoce de pronósticos, o sea, por ejemplo, el paciente terminal, conoce de drogas. Entonces es fundamental que hoy intervenga, no importa el médico, intervenga el personal de salud en este acompañamiento. Conoce de cuidados, ¿no? Conoce de cuidados. De hecho, que además podríamos mencionar que no hay ninguna duda que es fundamental que existan los cuidados paliativos. Pero no hay cuidado paliativo para todos. No todos saben lo que son los cuidados paliativos. Y entonces no es suficiente. Es coadyuvante, pero no es suficiente. Si yo decido que no quiero más, por favor, ayúdenme porque no quiero más. Porque lo que estoy viendo es que en mi salida es exactamente la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? ¿Porque yo no me gusta la vida? No, porque nosotros tenemos una vida biográfica y esa vida vale la pena ejercerla e inclusive es un derecho si yo puedo ejercer ese derecho.
Pero si yo estoy en una situación lamentable, donde tengo dolor, sufrimiento e indignidad, esto no es vida. Para las personas esto no es vida, y entonces es lógico que tengan la capacidad de poder decidir que queremos poner un punto final a esta vida. Y además estamos hablando, Milva, y Gabriel, de una situación absolutamente ética, porque para hacer eutanasia y para hacer suicidio asistido hace falta dos cosas que son fundamentales para la bioética: autonomía y consentimiento informado. Entonces, quien diga, ay, van a matar a viejitos, ay, van a matar a niños malformados, no es así, no es así. Es una ayuda a morir de quién, que alguien que lo pide y a que nosotros le explicamos qué es lo que le va a pasar. Mario. Bien, Mario, vos sabés que quiero pedirte, vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar un poquito de música, pero voy a dejar planteada una pregunta que me parece muy importante y sobre la que vos tenés realmente un desarrollo muy, muy claro. La posibilidad de tomar esa decisión con absoluta lucidez, no necesariamente cuando llegamos a esa instancia crítica. Vos estás planteando algo que me parece absolutamente sano, evolucionado, que condice con la vida, que es, en mi momento de lucidez, les voy a explicar hasta dónde quiero llegar y hasta dónde no, en caso de que suceda esto en el final de mis días. ¿Lo dejamos planteado para escucharte después de la música, te parece? Por supuesto. Dale, ese es el tema que viene. Estamos charlando con Mario Sebastiani, es un médico con mucha inquietud, con muchísimo recorrido y sobre todo con este último libro que tiene que ver con decisiones fundamentales, ¿no? Si pudieras elegir de qué manera morir, ¿qué harías? No te vayas, no te asustes, que te juro, te lo prometo, después de escucharlo a él te vas a sentir mucho más reconciliado con este tema, ¿eh? Además que es un genio por todo su currículum y toda su experiencia y todos los cargos que ha ocupado y las cátedras y los libros. Quédate, no te espantes, que estamos hablando de la muerte, pero estamos hablando de la vida en realidad. Exactamente. Estamos, dale, no te vayas. Bueno, ¿qué estamos haciendo Fuerza Natural en Radio con Vos en esta noche de sábado? El tema te espanta, pero no te espantes. Te decía hace un ratito eso porque el doctor Mario Sebastiani lleva mucho tiempo investigando y, como te decía al comienzo, muy atento a todo lo que tiene que ver con las libertades individuales y el ejercicio de la autonomía. Eso lo llevó a su último libro, de más de 10 que tiene publicados, que tiene que ver con si pudieras elegir de qué manera morir, ¿cómo lo harías? Entonces, sin que se nos espante nadie, Mario, yo te había dejado planteada esta pregunta hace un ratito. La posibilidad, el que quiere lo hace y el que quiere no lo hace. Empecemos por ahí, ¿sí? No es obligación para nadie. Pero sí tener la posibilidad legal de mi mejor momento de lucidez, antes de que la cosa se ponga oscura, yo pueda decidir qué quiero que hagan y no conmigo. Coincido totalmente, pero eso quiere decir que estemos hablando de libertad. ¿Qué quiere decir de libertad? Estamos hablando de libertad, ¿por qué? Porque la vida es tuya, entonces vos podés decidir. Pero además yo haría un agregado y un llamado a los que nos están escuchando y a todos los que estamos acá en la radio. Yo puedo también decidir esto en un momento que estoy lúcido para cuando no esté lúcido. Exacto. Que es la directiva anticipada, lo que se llama el testamento vital, lo que los ingleses llamaron el living will. Esto es fundamental, que lo hagamos cada uno de nosotros como médicos o como personal de salud, lo tratemos de estimular en las personas. ¿Y qué es esto? Un documento, un papel, pero no, Milva, no es. Esto es, primero, hablar con la familia, segundo, hablar con los amigos, tercero, hablar con los médicos que nos atienden, cuarto es decir exactamente qué quiero y qué no quiero. ¿Qué quiero y qué no quiero cuando yo no pueda estar representado por mí mismo? Y entonces, ¿qué hago? Voy a mi hospital público de la zona, voy a mi prepaga, voy a donde yo me atiendo y digo, quiero manifestar cuáles son las cosas. Y el formulario del consentimiento informado es muy sencillo. De la directiva anticipada es muy sencillo. Y en el fondo, ¿qué estamos diciendo? Si yo no voy a tener una vida biográfica como la que estoy teniendo, no quiero que a mí me hagan tratamientos extraordinarios. Los ordinarios, para volverme a mi vida biográfica anterior, no hay ninguna duda. Esta es una obligación de la medicina. Pero si yo voy a quedar con un déficit que de alguna manera va en contra de mi dignidad, o me va a traer dolor o me va a traer sufrimiento, por favor, médicos, no hagan nada extraordinario, sino que por favor, y en todo caso, ayúdenme a morir el día que tengamos una ley. Entonces, estoy consciente, pero también puedo estar no consciente. Mario, sí. vos sabés que hay alguna vez con Milva lo hablamos cuando hacíamos también en el programa que vos estuviste en televisión.
y a veces se confunde y se cree que la muerte es lo contrario a la vida. Y realmente la muerte morir es lo contrario a nacer. Y la vida es lo que está en el medio de las dos cosas. ¿No es cierto? Entonces, por eso digo, estamos hablando de la vida, no estamos hablando de la muerte. Estamos, si se quiere, hablando del final de la vida. Ahora que forma parte de la vida también. Vos planteás, y vos sabés que yo lo comparto, ejercer nuestra libertad de cómo queremos terminar nuestra vida, o en qué momento o bajo qué circunstancias. La pregunta es, porque yo conozco, te hemos escuchado varias veces el tema de las directivas anticipadas. ¿Cuál es hoy la realidad del país, en nuestro país hoy? ¿Qué cosa? Porque también está la seguridad del médico que quiere trabajar sin cometer nada que esté fuera de lo que corresponda, ¿no? Eso vos lo sabés. De la ley. Sos especialista en bioética y sabés que es lo mismo. Que nunca podemos La pregunta favorecer. es, hoy en la Argentina, ¿qué es lo que está al alcance de las personas que piensan como vos o que están en una situación similar? Y los médicos que están en esa situación. O sea, ¿hasta dónde tenemos hoy? ¿Y qué es lo que está esperando alguna promulgación en el Congreso, etcétera, etcétera? Perfecto. Milva y Gabriel, voy a reformular la pregunta para los oyentes diciendo... ¿Cuán lejos estamos? Porque viste que cuando uno toca estos temas, la gente dice, qué difícil, qué difícil. No, pará. No estamos tan lejos. ¿Por qué? Nosotros ya tenemos directivas anticipadas. Esto es legal y la medicina tiene la obligación de respetar. Es soberana, o sea, soberana a lo que dice el paciente. Absolutamente. Bien. Segundo, tenemos el rechazo de tratamiento, que es la directiva anticipada. Yo rechazo tratamientos extraordinarios y hoy, digamos, suponete que yo cite a un paciente porque le quiero hacer un trasplante mañana y el paciente no viene, no le voy a mandar al 911 y el patrullero. El rechazo del tratamiento está totalmente aceptado. La otra cosa que está aceptada es la orden de no reanimación. Yo he tenido un caso especial con mi hija en Milano en terapia intensiva, muy, muy grave, y tenía una orden de no reanimación. O sea, si ella hacía un paro cardíaco en la situación calamitosa en la que estaba, no había que, digamos, hacer ninguna maniobra. Luego se resolvió la situación, era una neumonía, en fin, lo que fuera. Pero estaba en una situación muy grave. Esto es legal y es OR, una orden de no reanimación. Y la otra cosa es la adecuación del sostén vital. ¿Qué significa adecuación del sostén vital? Que hay un momento donde la medicina no puede ofrecer nada más y el paciente no responde. La palabra para los oyentes es futilidad. Para los oyentes, para la medicina, para la bioética es futilidad. Futilidad que significa que yo sigo metiendo respirador y el paciente no se mejora. Sigo metiendo diálisis y el paciente no logra. Es lo que por ahí la gente escuchó más, encarnizamiento terapéutico. Me gusta la palabra obstinación, ¿no? Correcto. Porque a veces parece que encarnizamiento... Sí. A mí me gusta la obstinación, es cuando yo me sigo, pero no tengo respuesta al paciente. Que estoy en un terreno de futilidad, me estoy obstinando con el tratamiento, entonces, ¿qué hago? Entonces, adecuo el sostén vital. ¿El sostén vital generalmente cuál es? El respirador, la hidratación y la alimentación parenteral, la alimentación artificial. Entonces, la gente dice, ¿pero qué es lo que me vas a hacer? ¿Me vas a sacar el respirador? ¿Me voy a morir de asfixia? No tenés asfixia en ese momento. ¿Me voy a morir de sed? No tenés sed en ese momento. ¿Me voy a morir de hambre? No tenés hambre en ese momento. Entonces, adecuo esto de manera tal de que, de alguna manera, no logre el final Aparte, de vida. lo tuvo que haber propuesto el paciente. Estamos hablando digo, porque la misma duda del paciente es el que él mismo autorizó. Gabriel, la muerte es una construcción. Bien. Por eso quiero decir, si nadie hizo un papel, no importa, pero que hablen los parientes, que hablen los amigos. La muerte se construye, no es que yo llego ahí, tac, me desconectan, o me hacen un montón de cosas o me desconectan. No. Uno, por lo pronto, en la guardia lo que se hace en términos generales es cargar todo, es tratar de resolver la situación para ver dónde estoy. Primero trato de salvar al paciente para ver dónde estoy. Correcto. Y luego, ¿qué hago? Luego veo qué es lo que tengo, qué es lo que puedo hacer, veo cómo responde el paciente y entonces ahí puedo seguir para adelante porque encontré con mayor tranquilidad de que puedo hacer cosas por un paciente o bien puedo empezar a reformular lo que es el tratamiento e inclusive adecuar el sostén vital. Yo creo que tenemos que aprender de estas cosas todavía, Mario, porque hay mucho prejuicio, porque hay muchas cosas que han trascendido, tipo leyendas urbanas. Me hace acordar mucho al tema del trasplante y la ablación de órganos y la donación de órganos, ¿no? Hemos convivido décadas con un montón de infamias respecto de lo que era este acto tan importante como donar.
Y me parece que acá estamos ante algo parecido, porque tememos que si exponemos voluntad y ponemos límites a los tratamientos, nos van a hacer cualquier cosa. Y me parece que es importante educarnos, aprender acerca de esto. Por eso es tan importante el laburo que venís haciendo y que traigas a la mesa un tema que nos resulta incómodo a todos. Tal vez vos llevas muchos años de tu vida dedicado a esta investigación, al análisis, a la reflexión, pero para la mayoría de los mortales es como que si podemos evitar hablar de la muerte, mucho mejor. A nadie le copa el tema, ¿viste? Sí, coincido, Milva. Mira, vos trajiste hoy 3 temas, ustedes dos trajeron hoy 3 temas. Primero, la fertilización asistida. Yo me acuerdo las primeras cosas. Vos no te podés imaginar la iglesia como se le pusieron los pelos de punta. Esto de crear vida en un laboratorio, en una cocina, le parecía horrible. Vos hablaste de inteligencia artificial de nuevo, una ebullición terrible. Hablamos del aborto, caramba, cuántas muertes se necesitaron para poder una ley de despenalización. Y yo hablo de esto, ¿por qué? Bueno, claramente lo tengo masticado, pero también frente al que hoy nos está escuchando, que recuerde cómo se murió su mamá, que recuerde cómo se murió su abuelita, que a pesar de todo lo que hizo la medicina, los últimos momentos fueron desgarradores. Entonces, nadie puede pensar que la medicina va a ir a matar gente. Estamos hablando de ayudar a morir a quien lo pide. Y pongámoslo en contexto, Milva, si me permitís. En Holanda lleva casi 40 años de ley de eutanasia. ¿Cuántos acceden a esta estrategia? 2-3% de la población. Sí. 2-3% de la población. El resto se muere. Primero que tiene muertes súbitas, muertes por accidente, muertes por enfermedad. Y algunos piden esta situación. ¿Y por qué? Porque tienen la capacidad de entender, y esto es lo que me parece que es importante para los oyentes, que hay 3 variables que no las tenemos que perder ni dejarla en manos de los demás. Sufrimiento, dolor y dignidad. Dignidad. Vamos a ir a explicar qué es dignidad. Dignidad es, por ejemplo, Ramón Sampedro. Pedro, que estaba totalmente... Mar adentro. Mar adentro. Extraordinario Ramón Sampedro, que él no quería vivir de esta manera. Y en cambio, Stephen Hawking, que estaba pobre, todo retorcido y que él quería seguir viviendo de esta manera a pesar de estar en favor de una ley de muerte médicamente asistida. Sí, Milva, o sea que de los 4 temas, fertilización, aborto, inteligencia artificial, eutanasia o muerte, siempre se requiere la voluntad del interesado. Siempre. Digamos, para no cometer o no creer que esto es algo que se le obliga a nadie. Siempre se requiere, y ahí está el principio de autodeterminación. ¿No te parece, Milva? Sin duda, claro que sí. Bueno, tenemos un ratito más todavía, hacemos una pausa. ¿Te quedás un toque más con nosotros, Mario? ¿Podés? ¿Un ratito más? Ya que te hicimos venir hasta el estudio. La copa que me han dado es riquísima con la cual... No lo dejamos ir, igual no lo dejamos ir, así que no hay problema. Dale, una pausa y seguimos. Gracias. Esto es Fuerza Natural. Bueno, vamos a entrar en nuestra sección temas de hoy y vamos a hablar de los trastornos del sueño. Creo que la gran mayoría tenemos algún tema a la hora de pensar en dormir o algún tipo de dificultad que hace que no podamos descansar bien, porque el sueño tiene que ver con uno de los, además de las necesidades fisiológicas más importantes, es placentero. Dormir bien nos hace bien, y si dormimos mal no la pasamos bien durante el resto del día. Se nos activa todo o se nos desactiva todo, desde el humor hasta el funcionamiento de nuestro organismo, ¿no? Y hay gente que realmente padece algún tipo de trastorno de sueño realmente serio y nombrado y diagnosticado de esta manera. La Organización Mundial de la Salud habla de que 1 de cada 3 adultos sufre este tipo de patologías, y que obviamente tiene una afectación muy, muy negativa en su vida personal, laboral y demás. Y lo que yo no sabía y me sorprendió mucho, Gaby, es que la OMS reconoce 88 tipos distintos de trastornos del sueño, pero que el insomnio es el más frecuente de todos. Sí, claro. Es el insomnio crónico que afecta a un 10% aproximadamente, entre un 8 y un 10% de la población adulta. ¿Y cuáles son las causas? Son diversas, y las causas del trastorno del sueño, como te decía, pueden tener muchas raíces. Pueden ser físicas, pueden ser metabólicas, pueden tener cuestiones cardiovasculares, pueden ser de índole genética, ginecológica, respiratoria. Bueno, vos como médico y también el doctor Sebastiani, que está con nosotros, lo saben, pero también puede haber cuestiones psicológicas que están muy presentes en los últimos tiempos, como son el estrés, la depresión, la ansiedad, lo cual no nos permite dormir bien. Sí, vos sabés que más allá de los 88 que decía la OMS,
los podemos agrupar en 3 grandes trastornos del sueño. Uno, porque trastorno del sueño es el insomnio, que es el más común, como decía antes Milva, la hipersomnia, que es la inversa, que es estar durmiéndose, y la otra es la inversión del ritmo, o sea, tener insomnio nocturno e hipersomnia diurna. Y esto se denomina la alteración de un ritmo circadiano. Para los que no comprenden, un ritmo circadiano son ciclos biológicos que tenemos los seres vivos. El más conocido es el de sueño-vigilia. Tan importante, porque uno cree que mientras dormimos el cuerpo está en calma absoluta, y no es así. Es un momento donde el músculo prácticamente está en calma, uno se desconecta con el medio, pero internamente es el momento que el cerebro se quita un montón de toxinas de encima, se sintetizan muchas proteínas. O sea, digo, dormir es muy necesario, te lo dice una persona que le cuesta dormirse, y te cambia generalmente el ritmo al otro día. Incluso los trastornos nutricionales, las personas hiperobesas con obesidad mórbida que tienen trastorno del sueño porque roncan por una debilidad de la faringe, entonces durante el día están con mucho sueño y son proclives a tener accidentes. Hay toda una cadena de problemas que se empiezan a suceder cuando realmente se altera este ritmo circadiano, que también uno de los factores más importantes, lo tenemos que decir. 2 son los factores modernos. Uno son los horarios laborales, cuando están invertidos las personas que trabajan, y otro que son las pantallas. Claro. El uso de pantallas. Una de las recomendaciones, Gaby, precisamente a la hora de irnos a dormir, a ver, primero, si estás con una patología o con un estado de trastorno del sueño realmente importante, no dejes de consultar especialistas. Sí, claro. Hay cuerpos médicos que se han especializado en esta cuestión. Pero por otro lado, digo, en líneas generales hay cosas que podemos hacer, y lo voy a involucrar a Mario en esto también, que tienen que ver con buenas conductas para irnos a dormir. Mario, hay cosas que nos ayudan a regular el sueño, que nos permiten entrar en un estado de sueño, y otras que nos alteran. Digo, las pantallas adentro del cuarto no, el consumo de café o determinadas cosas cerca del horario de dormir tampoco. Hay ciertas cosas que podemos hacer para prepararnos para dormir bien, ¿no? Sin duda, sin duda. Una de las primeras que yo haría es cambiar nuestra manera de vivir. Yo haría como los sajones, trataría de comer a las 7, 7 y media, de manera tal de irme a dormir a las 10, 10 y media. Con la digestión ya un poco exactamente. Nosotros, en cambio, cometemos el error sistemático que es social. Es la pauta cultural. Yo diría, no es un error. Es la pauta cultural nuestra. Comer y irnos a dormir. Primera cosa. La otra cosa, Milva y Gabriel, es el dogma de las 8 horas. A mí me parece que hay que tener un poco de cuidado con esto, porque ninguno de nosotros duerme 8 horas. Admitamos que es difícil, salvo que tengas hipersomnia, que eso también se ve, que es, yo necesito dormir y me desperté a las 4 de la tarde. No, eso tampoco es razonable, porque eso tampoco es una recuperación. O sea, es adolescente tardío, que también hay exactamente. Y la otra cosa que se me ocurre, Milva, es tratar de sacarle culpa a la gente con esta situación. Sacarle culpa. Entonces, recién acabamos de decir, digamos, en el momento de la pausa con la música, hablamos de la lucidez. Él me comenta, Gabriel, una anécdota, que cuando tiene insomnio tiene una lucidez tremenda. Entonces, aprovechemos esos momentos. Por ahí no vamos a dormir de corrido, pero si aprovechamos ese momento para leer, no para abrir una pantalla, sino para leer, no poner la televisión, sino para pensar, hacer un balance. Punto 1, punto 2, punto 3, ¿qué voy a hacer con esta cosa que me está preocupando? Hacer este tipo de cosas, tratar de no penar por esta situación, no decir, no cumplo con el dogma de las 8 horas, sino que en todo caso tratar de utilizar eso, y el sueño va a volver. Y no culparse. En todo caso, también tengamos la sana costumbre, Milva, de fare un pisolino, se dice en italiano, que es hacer una siestita. Un pisolino, una siestita. Una periquela. Exactamente, te sentás en una silla, te sentás en un sillón y te mandás una pequeña, un nap, como dicen los ingleses, y esto también te recupera. Voy a agregar algo que el café es el que peor prensa tiene, y está bien, porque es una mina despertadora, así se la llama. Ojo con el chocolate, porque también, el chocolate tiene un montón de cafeína también. Tiene un montón de cafeína, y el chocolatito a la noche, y 1, 2, 3. Qué rico que es. Bueno, pero los hoteles te dejan un chocolatín, los buenos hoteles te dejan un chocolatín en las almohadas. Entonces, tampoco pelear con eso. Voy a decir, no me voy a comer el chocolatín porque voy a tener insomnio. En fin, tratar de ser racional, pero mirarlo exactamente como un problema, pero no sentirse tan mal con el problema y darle una vuelta.
Qué lindo que es, Mario, conversar con vos. Te juro que cada vez que te entrevistamos lo disfruto muchísimo y sigo aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo, porque cuando uno se encuentra con gente que tiene tanto bagaje encima, que ha aportado tanto y lo sigue haciendo, realmente recibir esa sabiduría y esa capacidad de reflexionar y de intercambio de ideas es maravilloso. Así que gracias por tu generosidad, por venirte hoy a estar con nosotros, por traernos toda tu historia encima y ayudarnos a pensar en algo que nos cuesta mucho. De verdad, placer enorme de parte mía y de Gaby y de todo el equipo en recibirte. Gracias a ustedes, son muy, pero muy generosos. Qué lindo. Y la próxima vamos a hablar en italiano. Facciamo in italiano. Son Castellini, Sebastián y Barbagallo. Pero más vale. Lo despedimos del doctor Mario Sebastiani, Gracias. que nos acompañó hoy, que tiene, como te decía, muchísima historia encima y para nosotros es alguien de referencia permanente. Y amiga, bueno, nos vemos la semana que viene como siempre, ¿no? Acá. Por supuesto que sí. Gracias por acompañarnos. Que tengas una linda noche de sábado. Esto es Fuerza Natural y estamos en Radio con vos. Hasta la próxima semana. Chao. A veces no alcanza con tener todo lo necesario para cuidarte, sino entender cómo contener en cualquier momento. OSDE, 50 años, junto a vos, a lo largo de tu vida. En Ciensa desarrollamos soluciones estratégicas que anticipan el rumbo de nuestro sector. Los tratamientos en terapias especiales cambian, los pacientes también. Ciensa, la salud es nuestro compromiso.